Antes de empezar con esta narración, quiero hacer un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal, Eric Uchiha y Antonio Wisdomweng, quienes forman parte del grupo de los más leales del lado oscuro. Les recuerdo que ya está disponible la opción de unirse como miembro distinguido del lado oscuro y de este proyecto. Puedes encontrar el botón para unirte justo debajo de este video. También puedes apoyar el canal dando un like, dejando un comentario, compartiendo el contenido o suscribiéndote. Si lo prefieres, también tienes la opción de usar el super gracias. Ahora, comencemos con la narración. 14. Deberíamos tener picas de fuerza para este trabajo, gruñó el capitán Jedder. Tienen 2 veces el jugo de estos malditos rifles aturdidores. Las picas de fuerza pueden matar si no tienes cuidado, le recordó la cazadora, aunque solo estaba prestando atención a medias a la conversación. La princesa quiere que lo llevemos vivo. Además, nunca te acercarás lo suficiente como para utilizarlas. Estaban dentro de la mansión de Zeb Omek, aunque la cazadora dudaba que este fuera el nombre real del hombre. No es que importara. Ella no necesitaba un nombre para rastrearlo aquí, al estado de Citric 4. El Lord Sith había cubierto su rastro bien, ocultando su auténtica identidad bajo capas de seres medios e intermediarios y haciendo virtualmente imposible para cualquiera conectarle con los eventos en Umbria a través de métodos normales. Pero todas sus preparaciones cuidadosas no podían protegerle contra los poderes únicos de la Ectochi. Guiada por las imágenes en sus sueños y sus instintos infalibles, la cazadora había encontrado a su presa, como siempre lo hacía. ¿Cuánto falta para que llegue aquí?, quiso saber el capitán Jedder. Pronto, respondió ella. Dile a tu equipo que se ponga en posición. Sus visiones le habían mostrado que la casa estaría vacía cuando ellos llegaran, al igual que le habían mostrado que el dueño volvería esa misma noche. ¿Puedes ser más específica?, preguntó Jedder. ¿20 minutos? ¿1 hora? ¿2? No funciona así, murmuró ella ausente, sus ojos captando localizaciones para que ellos prepararan su trampa. Ella ya había explorado el estado al detalle, adaptando cada habitación a su memoria mientras iba a través y deshabilitaba cada alarma y sistema antiintrusos en el terreno. Había incluso conseguido piratear el panel de seguridad en el pequeño edificio en la parte trasera de los terrenos. Al principio, había pensado que sería algún tipo de arsenal o búnker de armas, pero una vez que consiguió abrir la puerta, se dio cuenta de que era una biblioteca. En lugar de paneles de datos u holodiscos, sin embargo, las estanterías crujían bajo el peso de libros antiguos encuadernados en cuero y pergaminos amarillentos. Sin embargo, había algo más dentro del edificio que le había hecho detenerse. Descansando en un pedestal, cerca de la parte trasera de la biblioteca, había una pequeña pirámide de cristal de 4 caras. La cazadora no tenía necesidad de robar de sus víctimas. Había ignorado las invaluables obras de arte y otros objetos de valor dispersos por la mansión. Pero había algo extrañamente atrayente en esta pieza. Insegura de lo que pudiera ser, se había sentido de algún modo atraída a ella, y se la había deslizado en uno de los bolsillos de debajo de su túnica antes de continuar su investigación de los terrenos. Una vez que acabó, señaló a Jedder y a los otros que era seguro entrar y empezar sus preparativos. ¿Algo va mal?, preguntó el capitán. No, respondió ella, molesta consigo misma por distraerse. Solo buscaba sitios para situar a tu equipo. Este trabajo era distinto a ninguno que la cazadora hubiera tomado antes. No era simplemente por los mercenarios con los que estaba trabajando, o el hecho de que se suponía que tenía que tomar a su víctima con vida. Desde que visitara el pequeño compartimento de Umbria, el hombre alto, calvo y la mujer rubia habían embrujado su sueño. Algo de lo que había visto le había ayudado a llevarla aquí a Citric, pero había otras imágenes también, visiones desconcertantes, perturbadoras, que había sido incapaz de descifrar. Había sido testigo de docenas de batallas entre el par. Había observado al hombre matar a la mujer. Aún así, también había visto a la mujer matar al hombre. Entendía que eran visiones del futuro, cada una
posible realidad que podía o no llegar a pasar. Normalmente, cuando captaba vistazos del futuro, sin embargo, había un propósito o significado tras ellas. Las visiones le ayudarían y guiarían sus acciones. Aún así, este collage de imágenes, aparentemente aleatorio, no hacía nada salvo confundirle, y por lo tanto, había hecho lo que podía para ignorarlas y concentrarse en el trabajo para el que había sido contratada. La princesa le había ofrecido 20 mercenarios bien entrenados para el trabajo, y había sido fiel a su palabra. 12 hombres y 8 mujeres, todos con experiencia militar previa, habían acompañado a la cazadora al mundo. Ella también había mandado al capitán Jedder, un miembro senior de la Guardia Real de Dawn. Las casas nobles de Dawn tenían una larga historia de complementar sus números con soldados contratados para misiones particularmente peligrosas, y Jedder había escogido a este equipo en particular de los equipos con los que había trabajado en el pasado. Técnicamente, los mercenarios respondían ante Jedder, aunque él, a su vez, respondía a la cazadora. Eso estaba bien para ella. Los mercenarios eran famosos por cortar y correr si las cosas salían mal en un trabajo, pero si habían trabajado con el capitán en el pasado, era más probable que se ciñeran al plan de batalla hasta el final. La entrada delantera de la mansión era abierta y espaciosa. La puerta se abrió en un gran vestíbulo que fluía hacia una sala de estar descomunal, amueblada con 2 sofás y una gran mesa de cristal. Una escalera en espiral estaba en un lateral, curvándose hasta un balcón que sobrevolaba la sala de estar. Deberíamos tratar de cogerle aquí, cuando entre en un principio, dijo ella. Percibirá que algo va mal al instante, así que necesitamos golpearlo rápido. Preparen un par de detonadores sónicos a cada lado de la puerta, dijo Jedder por su radio. Al instante, 2 de los soldados corrieron para cumplir sus órdenes. Luché contra los Sith, ya sabes, le dijo Jedder, mientras la cazadora se agitaba lentamente en el lugar, explorando el resto de la habitación. Hace 20 años, durante la guerra, era poco más que un niño. Eso es probablemente por lo que la princesa te mandó, respondió ausente Like Tochi. Me sorprende que no mandara a Lucía con nosotros, señaló Jedder. Ella luchó para los Sith durante la guerra. Probablemente conozca sus tácticas mejor que nadie. Ella se preocupa por Lucía, pensó la cazadora. Sabe lo peligrosa que será esta misión. Ella no es prescindible como el resto de nosotros. En voz alta, le dijo, posiciona a 2 de tu equipo con los rifles aturdidores en ese balcón sobre las escaleras. Eso les dará un tiro limpio hasta el vestíbulo. Ojalá tuviéramos pistolas de carbonita, lamentó Jedder, para congelarlo en sólido. La cazadora ya había considerado y descartado esa idea. El mismo problema que con las picas de fuerza. Tienes que acercarte demasiado para que sean efectivas, y la carbonita solo le congelará durante un par de minutos. ¿Qué se supone que hagamos cuando se descongele? Las pistolas enredadoras no son mucho mejores, contraatacó él. Un sable láser cortaría la red como si estuviera hecha de flimsy. No son para retenerle, explicó Like Tochi. Solo tienen que ralentizarle lo suficiente para que yo le administre Senflax. Ella alzó una espada larga, fina para ilustrar su punto. El filo estaba empapado por la potente neurotoxina. De acuerdo a la princesa, cualquier herida lo suficientemente profunda para sacar sangre haría que el veneno entrara en su sistema. Después de que la toxina haya sido introducida, tendremos que mantener la presión, recordó el capitán. Si le damos siquiera una ocasión de respirar, reconocerá que la droga está en su sistema. Podría tener alguna forma de contraatacarla con la fuerza. ¿Cuánto tiempo desde que le cortes hasta que esa cosa empiece a hacer efecto? 30, quizás 40 segundos. Suponiendo que Sarah sepa de lo que está hablando, pensó. Eso es mucho tiempo para un puñado de soldados mano a mano contra un Sith. No había realmente nada que pudiera decir para reconfortarle, así que no se molestó con una respuesta. Asegúrate de que tu unidad recuerde que este es un ataque en 2 fases, le dijo ella. La primera fase necesita distraerle lo suficiente para darme una apertura. Después de eso, darle con todo lo que tengamos.
¿De verdad puedes ver el futuro?, preguntó el capitán tras pasar sus instrucciones al equipo. A veces. El futuro siempre está en movimiento, no siempre está claro. ¿Vamos a salir vivos? Alguno de nosotros puede, respondió ella, sin mencionar la visión que había tenido del cuerpo roto de Jedder, tumbado sin vida en el suelo de mármol de la mansión. Cuando Vane volvió a Citric, se sorprendió de encontrar que la nave de Sana aún estaba fuera, pero agradeció que no estuviera esperándole de vuelta en la mansión. No estaba en forma para luchar contra ella ahora. Estaba incluso demasiado cansado como para saltar con una mentira para explicar su ausencia sin levantar sospechas. Aún así, mientras su speeder aéreo se aproximaba a su mansión en el horizonte, él sabía que incluso si Sana hubiera estado esperándole, su viaje aún habría merecido la pena. El conocimiento de Andedo era suyo ahora. Durante los últimos días su cerebro había procesado la información cruda que había robado hasta el punto de la total comprensión. Entendía por completo el ritual de la transferencia de esencias. Había aprendido las técnicas que le permitirían mover su conciencia de su propio cuerpo flaqueante a otro. Simplemente necesitaba seleccionar a una víctima apropiada. Encontrar un nuevo cuerpo que habitar era la parte más difícil del ritual. Necesitaba a alguien lo suficientemente fuerte físicamente para soportar las enormes cantidades de energía del lado oscuro a las que pudiera recurrir durante los siguientes años, pero al mismo tiempo necesitaba a alguien lo suficientemente vulnerable mentalmente como para que él se sobrepusiera a su voluntad. El mejor candidato sería un cuerpo clon de ingeniería, un cascarón vacío sin pensamiento ni identidad propias. Pero crear un clon apropiado llevaría años, y Vane no estaba convencido de que tuviera tanto tiempo. Tendría que tratar de poseer el cuerpo de una víctima con vida, un curso de acción muy peligroso. Solo tendría una oportunidad. Sin importar el resultado, su propio cuerpo sería destruido en el proceso. Y si su objetivo poseía una voluntad lo suficientemente fuerte como para resistir su asalto, el intento fracasaría, desvaneciendo su espíritu en el vacío para toda la eternidad. Llevó su speeder aéreo para aterrizar y trepó desde el vehículo, deteniéndose solo para agarrar su pack de viaje, una simple mochila de lona con el holocrón amarrado de forma segura en el interior. Con pasos lentos, pesados, se aproximó a la puerta delantera de la mansión. Tiene que ser alguien joven, por debajo de los 30, pensó. Abrió la puerta y caminó al interior, dejando que se balanceara hasta cerrarse tras él. Ingenuo y sin experiencia, quizás, pensó de nuevo. Él se quedó helado. Había alguien más en la mansión. Podía percibir a los intrusos por todas partes, escondidos tras las esquinas en los pasillos, agachados en las escaleras, ocultos tras los muebles, subidos al balcón de arriba. Todo esto resplandeció por la mente de Vane en menos de una décima de segundo, justo el tiempo suficiente para registrarlo antes de que los detonadores sónicos de cada lado de él explotaran. El chirrido rompedor de oídos hizo tambalearse a Vane, haciendo que se tambaleara hacia adelante en la habitación y se alejara de la puerta y su posible escape. Sus manos instintivamente se lanzaron hacia arriba y se agarraron las orejas, su pack de viaje cayendo al suelo, y entonces el enemigo cayó sobre él. Ellos cayeron como un enjambre de insectos, irrumpiendo a la vista desde cada lado. 4 soldados armados con rifles aturdidores mandaron una barrera de rayos lloviendo desde el balcón. Vane, aún retrocediendo por los detonadores sónicos, apenas tuvo tiempo suficiente de alzar una barrera protectora para escudarse del asalto. Mientras lo hacía, sintió algo luchando contra él. Algún poder estaba tratando de bloquear su habilidad de llamar a la fuerza para escudarse. No era lo suficientemente fuerte como para detenerle, pero amainaba sus esfuerzos lo suficientemente como para que un parpadeo de energía pasara a través de la barrera. Sus músculos se contrajeron mientras le golpeaba. Su espalda se arqueó y sus brazos y cabeza fueron lanzados hacia atrás. Cada nervio del cuerpo de Vane encendido como si estuviera en llamas. El dolor duró solo un instante, pero fue suficiente como para golpearle al suelo en un montón. Él no se quedó abajo, sin embargo. Saltó de vuelta sobre sus pies,
simultáneamente empuñando su sable láser con su mano derecha, mientras mandaba una explosión de relámpagos fuera de las puntas de sus dedos de su izquierda. Los rayos violeta deberían haber incinerado a los 4 objetivos del balcón. Aún así, de nuevo, el extraño poder interfiriendo con su habilidad de atraer a la fuerza amainó sus esfuerzos. 3 de sus víctimas fueron electrocutadas, muriendo antes de que siquiera tuvieran ocasión de gritar. La cuarta, sin embargo, consiguió lanzarse hacia atrás desde el borde del balcón, evadiendo el ataque mortal. Bane nunca tuvo oportunidad de acabar con ella. Un par de soldados salieron de un pasillo a la izquierda y 3 más aparecieron desde el pasillo a la derecha. Abrieron fuego con pistolas enredadoras, mandando largos rollos de pared pegajosa, sintética. Los soldados eran listos, coordinaban sus esfuerzos. 2 dispararon a sus pies, buscando pegarle al suelo. Los otros apuntaron al pecho y al torso, buscando anclar sus brazos y sus laterales con las cuerdas viscosas. Pero Bane no iba a dejarse inmovilizar. Saltando, se agarró a la lámpara que colgaba del techo, sosteniéndose con su mano libre. Balanceando sus piernas para lograr el impulso necesario, se lanzó sobre la barandilla y hasta el balcón, dándole la ventaja de una posición elevada. Bajó con un golpe pesado, el inexplicable poder que aún impedía su conexión con la fuerza, robándole un aterrizaje grácil. Los cuerpos de los 3 soldados muertos estaban esparcidos a su alrededor. A su derecha estaban las escaleras que bajaban hasta el vestíbulo. Justo delante había un largo pasillo que llevaba a la otra ala de la mansión. Una mujer Itochi estaba al otro extremo del pasillo, un cuchillo largo, fino, en cada mano. Ella sonrió a Bane, y en ese momento supo quién estaba interfiriendo con su habilidad de usar la fuerza. Ella rompió a correr, cargando por el pasillo hacia él. Bane cayó agachado para luchar, para enfrentar su ataque, sabiendo que sus cuchillos no eran rivales para su sable láser. Fue solo entonces, cuando se percató de las granadas cegadoras que estaban en los cuerpos muertos a sus pies. Explotaron, con una explosión de luz intensa y humo químico que cegó a Bane. Desorientado, cayó hacia atrás contra la barandilla del balcón. Un instante más tarde, sintió la suela de las botas de la Itochi golpearle con fuerza en el pecho, mandándole tambaleándose hacia atrás sobre el pasamanos del suelo de mármol 4 metros más abajo. Golpeó el suelo lo suficientemente fuerte como para hacerle perder el aliento, dejándole jadeando por aire. El impacto lanzó su sable láser fuera de su agarre, mandándolo patinando por el suelo. Un instante más tarde, su forma boca abajo estaba envuelta por la red de las pistolas enredadoras, anclándolo al suelo. Ciego e inmovilizado, la furia de Darth Bane le salvó. Años de entrenamiento le permitieron concentrar todo su dolor e ira en un único instante, atrayéndola de forma que pudiera liberar todo el poder del lado oscuro. Una vez más, sintió la barrera de la Itochi oponiéndose a sus esfuerzos, pero esta vez, él la atravesó como si ni siquiera estuviera allí. Por un momento, era como si el mundo a su alrededor se hubiera quedado helado. Aunque sus ojos aún estaban sufriendo los efectos de la granada cegadora, la fuerza, corriendo por su cuerpo, le dio una conciencia sobrenatural de sus alrededores. La escena fue grabada en su cerebro con un exquisito detalle. Los soldados estaban dispersos por el vestíbulo, arrastrándose para tomar nuevas posiciones en preparación para la siguiente fase de la batalla. Estaban bien entrenados, pero él podía aún percibir su miedo. Sabían que la lucha estaba lejos de terminar. La Itochi había saltado por la barandilla en su persecución. Colgó posada en el aire sobre él, sus espadas gemelas sostenidas a cada lado mientras se preparaba para aterrizar. Bane incluso podía verse a sí mismo tumbado en el suelo, enterrado bajo una sábana densa y húmeda de adhesivo químico rápidamente secándose. El cuadro congelado duró solo una fracción de instante, pero le dijo al Lord Oscuro todo lo que necesitaba saber. Y entonces, el instante pasó, y todo se convirtió en un borrón de movimiento de nuevo. La Itochi aterrizó justo mientras Bane liberaba una oleada de electricidad crepitante que abrazó la red de las pistolas enredadoras. Ella cayó sobre una rodilla y trató de apuñalar sus cuchillos en él mientras estaba tumbado en el suelo, pero a través de la fuerza de Bane la vio venir.
Consiguió rodar a un lado, con un solo corte largo, profundo, en uno de sus antebrazos mientras reptaba de vuelta en pie. En respuesta a su llamada, su sable láser voló desde el suelo hacia su mano, esperando, pero la Itochi ya estaba retirándose. Ahora que ya no estaba indefenso, estaba ansiosa por volver atrás y dejar que los otros entraran. Varias granadas cegadoras más explotaron a su alrededor, pero Bane no estaba afectado. Ya no estaba confiando en su vista física para guiarle. Arroyos frescos de redes se arqueaban por la habitación hacia él, pero esta vez los incineró mientras estaban aún en el aire. Media docena de granadas de conmoción fueron arrojadas desde cada lado y claquetearon en el suelo a sus pies. Mientras explotaban, Bane simplemente se envolvió en la fuerza, creando un capullo protector que absorbió el impacto y le dejó quedándose completamente sin daños. Dos hombres salieron de detrás de un sofá cercano y le dispararon de cerca con sus armas aturdidoras. Bane golpeó los rayos que llegaban lejos con su sable láser. Entonces lanzó hacia afuera una mano para lanzar al sofá golpeando directamente de vuelta contra la pared, aplastando a los hombres que lo habían estado utilizando de cobertura. Entonces se puso en movimiento, haciendo caer a dos de los soldados que llevaban pistolas enredadoras. Los cortó a ambos por la mitad, horizontalmente, con un único golpe de su sable láser, grabando una línea perfecta justo por encima de sus cinturones. Otra oleada de rayos aturdidores llegó demasiado tarde como para salvarles. Bane ya se había ido. Una única voltereta y estaba de nuevo en el balcón, cara a cara con la Itochi. «No puedes escapar», le dijo él. No lo estaba intentando. Siseó de vuelta, lanzándose hacia adelante con sus cuchillos. Era más rápida de lo que Bane esperaba, llegando por lo bajo y rápido. No tuvo tiempo de simplemente aplastarla. En su lugar, tuvo que girar fuera del camino. Trató de tomar uno de sus brazos con su sable láser en un contragolpe mientras ella se deslizaba pasándole, pero la Itochi anticipó su movimiento y consiguió contorsionar su cuerpo de forma que su espada no consiguió nada salvo herirle. Habían intercambiado posiciones desde su primer enfrentamiento. Ella era ahora la que estaba con la espalda hacia la barandilla del balcón. Bane empujó con la fuerza, el impacto mandándola rodando sobre la barandilla como su patada le había hecho a él hacía menos de un minuto. De algún modo, la Itochi consiguió girar en el aire de forma que aterrizó en pie. Debido a esto, fue capaz de saltar a salvo cuando Bane mandó una explosión de rayos rodando hacia ella. En lugar de su cuerpo chamuscado, dejó solo un círculo humeante en el suelo. Los soldados estaban disparándole con sus pistolas aturdidoras desde la escalera. Bane ni se molestó en devolverles los golpes, simplemente esquivó sus ataques saltando sobre la barandilla y cayendo abajo hasta el suelo. Los soldados no eran nada para él, era la Itochi en la que estaba interesado ahora. Ella era la única oponente que representaba alguna amenaza para él. Eliminándola podría tratar con los soldados a placer. Aterrizó en el suelo agachado, absorbiendo el impacto, y entonces todo se volvió negro. La cazadora no podía decir cuánto había pasado desde que había marcado con su hoja bañada en Senflax la carne del antebrazo del Lord Sith, pero la neurotoxina tenía que hacer efecto pronto. Jedder estaba muerto, aplastado contra la pared por un trozo de mueble que había salido volando. Al menos otros 5 soldados habían caído ya también. El Lord Sith estaba centrando sus esfuerzos en ella. La Itochi sabía que no podía derrotarle. Era demasiado fuerte. Los trucos que había utilizado contra el Sith le habían ralentizado al principio, pero ahora no tenía ningún efecto en absoluto. El Senflax era su única esperanza de sobrevivir. Ella vio al Sith saltando desde el balcón, yendo hacia ella. Golpeó el suelo, se giró hacia ella y colapsó. El hombre grande yacía sobre su lateral, los ojos abiertos y pareciendo mirar directamente hacia ella. Las pupilas estaban inyectadas en sangre por los químicos de las granadas cegadoras. La cazadora esperó hasta que parpadeó. Entonces, al no ver otra señal de movimiento, alzó su mano y gritó: «¡Cesen el fuego! ¡Cesen el fuego!». Ella pensó brevemente que su parálisis podía ser un truco,
Entonces, descartó el pensamiento. El Sith no necesitaba el subterfugio para ganar la batalla. Era obvio que les tenía superados. La única explicación era que la droga de Serra había finalmente hecho su magia. De acuerdo a las instrucciones que le habían dado, tenían 4 horas antes de que necesitaran administrarle la siguiente dosis. Con Jedder muerto, los soldados contratados estaban mirándola, esperando sus siguientes órdenes. La cazadora cerró sus ojos y se extendió con su mente, buscando guía. Alguien más estaba viniendo, la mujer rubia del campamento de Ambria. Ustedes 3, vayan a traer los speeders aéreos al frente de la casa, ladró la cazadora. El resto de ustedes reúnan los cuerpos, no dejen nada atrás que pueda vincular esto con la princesa. Los supervivientes se apuraron en seguir sus órdenes. Ella no se molestó en decirles que se dieran prisa. Ellos ya estaban moviéndose tan rápido como podían, ansiosos por salir de este lugar donde tantos de sus camaradas habían caído. En un impulso, ella se dobló y recuperó el sable láser, ahora apagado de donde yacía en el suelo junto al Sith caído. Ella giró la empuñadura curvada, inspeccionándola con cuidado. Ella encendió el arma y se sorprendió por su ligereza. ¿Qué hay de esto?, preguntó uno de los soldados, sosteniendo la mochila de lona que el Sith había soltado en los primeros segundos del ataque. Llévenlo con nosotros, dijo ella ausente, sin molestarse en mirar. Dénselo a la princesa. Obsesionada con su nuevo juguete, hizo un par de balanceos lentos, experimentales, con el arma poco familiar, antes de apagarla y ocultarla en uno de los bolsillos de dentro de su túnica, justo como había hecho con la extraña pirámide de cristal de la biblioteca antes. 5 minutos después, tenían al prisionero y a sus bajas en la parte trasera de los speeders, y estaban dirigiéndose a la lanzadera que debía llevarles de vuelta a Thawne.